Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de opinión de compromiso con la patria, con un invitado hoy, el doctor Isaías Ramos, para conversar de temas de patria. Así es que vamos a ver si el doctor Isaías Ramos se puede conectar con nosotros, un hombre de una buena formación académica, tanto en el área de la medicina como en el área social, empresarial, de los negocios y en el área política, en el tema de la patria. Isaías Ramos es un dominicano al que le duele la patria y entonces siempre tiene esas preocupaciones de patria en las conversaciones, ¿no?, que sostenemos con él. Así es que eso es interesante, conversar con Isaías. Vamos a ver si se puede conectar. Hace un momento que tuvo una dificultad para la conexión, pero esperamos que sí, que lo pueda hacer. Hay editoriales interesantes en esta fecha a propósito de la situación que vive Haití, una situación sumamente difícil. Yo me leí dos editoriales, el del periódico El Diario Libre y el del diario El Día, porque lo que está pasando en Haití es sumamente difícil, de mucha preocupación. Hay una gran movilidad interna en Haití de los ciudadanos, producto de la violencia que allí se vive. Haití está ahora mismo en una situación inhabitable y entonces se mueven los ciudadanos haitianos de una ciudad a otra, sobre todo desde Puerto Príncipe al interior, y resulta que allí donde se mueven los haitianos no son bien recibidos porque hay una situación muy difícil. El estigma persigue a miles de los desplazados en Haití por las guerras entre las bandas. Las guerras o la guerra, no importa. Son muchas las situaciones de violencia que vive Haití. El editorial del periódico El Día es interesante. Bueno, ahí se está conectando don Isaías. Isaías, espero ya que esté con nosotros. Gracias. Comentaba al principio de este segmento, Isaías, que iba a compartir en lo que llegaba. Hay dos editoriales interesantes con el tema Haití, porque lo que sale hoy sobre Haití es una situación sumamente catastrófica. El estigma persigue a miles de los desplazados en Haití por la guerra entre las bandas. A los que huyen de la violencia los reciben con recelo en los lugares de acogida en el propio Haití. Y entonces el editorial del periódico El Día, voy a leer dos párrafos, no lo voy a leer completo, para que entonces pasarte la palabra para que nos comente la percepción que tiene sobre estos temas. Un muro y hasta un candado, candado. El control de la frontera con Haití es una de las máximas prioridades nacionales y para lograrlo se necesita trabajar de manera simultánea en varios frentes. Se debe atacar, por ejemplo, la corrupción de las autoridades dominicanas, equipar a las fuerzas militares de servicio en la zona y mejorar sus condiciones de vida. La construcción de un muro físico y tecnológico también es uno de los elementos que contribuyen al control fronterizo. La situación de violencia e ingobernabilidad que vive Haití obliga a que el gobierno dominicano tome medidas extraordinarias para controlar la frontera. Y entonces el editorial del periódico El Diario Libre establece que dada esa situación que se vive en Haití y a lo que nos exponemos nosotros los dominicanos si cruzamos de aquel lado, es de mucho peligro, recomienda que nadie vaya para allá. Reconoce el editorialista del periódico El Diario Libre de que la situación que vive Haití, de que allí se vende de todo y a buen precio, pero que es preferible no viajar, aunque deje de ganar, por la propia seguridad. Y entonces ahí viene, pienso yo, no solo la seguridad del dominicano al dejar de ir, sino hasta le evita una preocupación luego al gobierno, porque ahora con el secuestro del diplomático nuestro, Carlitín, o Carlos Guillén Tati, le dicen Carlitín, es agrónomo, yo lo conozco, fue una preocupación. Todavía no sabemos cómo lo liberaron, si se pagó o no el $500,000 que estaban exigiendo. Entonces, es una situación bien difícil, de mucha tensión y de mucha preocupación. Isaías, ahí sirvo el tema. Gracias, Alfonso. Mira, realmente es muy preocupante la situación que se vive Haití y cómo repercute en nuestro país, en nuestra nación, y sobre todo algo que ni siquiera debería decir aquí, y es que tampoco estamos preparados para una estampida
de haitianos que podrían emigrar hacia nuestro país. Realmente la República Dominicana ha perdido mucho tiempo en controlar la situación que debió hace mucho tiempo. Inclusive el presidente de la República, que había prometido una valla fronteriza, realmente se tardó un año para dar el primer paso de lo que era el comienzo de esa frontera que tenía que sellarse, como todavía realmente debe de hacer el país, sellarla a lo antes posible esa situación, para que haya un control un poco más elevado sobre el tráfico humano, el tráfico de armas, de drogas y de otras cosas que suceden por ahí, por esa frontera. Lamentablemente nosotros no hemos creado conciencia ni hemos creado condiciones a esos militares que están cuidando nuestra frontera. Por lo que realmente yo diría que esta partidocracia es en parte importante, responsable de lo que está pasando en el tema de seguridad nacional en nuestro país. Nosotros entendemos que también se está permitiendo algo que ya es insólito, que aquí todavía permitan autobuses nacionales y el cruce de dominicanos hacia Haití, un país que realmente no garantiza ningún tipo de seguridad a nadie, y que lo que se está haciendo es alimentando a esa industria del secuestro, que ya vemos cómo realmente se están resolviendo estos casos. Y cuando tú le das dinero a la BOA realmente va a querer siempre seguirse alimentando de esos recursos. Tenemos entendido que realmente se le dio unos $300,000, tenemos entendido, a los secuestradores del diplomático. Imagínate cuánto no tendrán que dar ahora por ese autobús. Y realmente ya no queda otra alternativa que no sea negociar, porque tampoco es recomendable que las Fuerzas Armadas Dominicanas penetren a territorio haitiano, donde podría traer unas graves consecuencias para el país en el tema de imagen, y que realmente no es lo que conviene en estos momentos. Ya básicamente lo que tienen que hacer es ya volver a negociar con estos delincuentes para que se resuelva de esta manera y sellar la frontera, porque es que no se debe de permitir pasar al otro lado, por lo menos de manera oficiosa. Yo tenía la percepción de que se había pagado, pero no tenía el dato así. Conversando con algunos amigos me habían dicho que sí. Lo que nunca me dijeron fue la fuente de pago, si pagó la familia o si pagó el gobierno. Si el gobierno pagó es trágico, porque se sienta un mal precedente, y entonces si el gobierno pagó, debe cerrar definitivamente la frontera, porque nos estamos exponiendo. Porque si pagaron por Carlos Guillén Tati, deberán pagar por Juan Pérez mañana, porque ambos son dominicanos con los mismos derechos. Fulano, porque sea un diplomático, no tiene más derechos como dominicano que Juan Pérez. Entonces, si el gobierno pagó, simplemente debe cerrar la frontera. Claro, hace mucho tiempo que debió de haberlo hecho, pero realmente aquí todo el gobierno y toda esta partidocracia actúa de forma reactiva siempre, no de forma activa. Siempre cuando nos dan el palo es que actuamos, y muchas veces no es ni siquiera que actuamos, es que simplemente se hace la manipulación de que se va a actuar, porque realmente muchas veces lo que se quiere es que continúe el caos, o sea, el desorden organizado. Esto es muy grave, Isaías. Por eso el editorial del periódico El Día, que no sé quién lo escribió, yo lo leí y me llamó mucho la atención. Dice, y lo titulan: no hay que cruzar a Haití. La situación de la violencia en Haití sigue sin resolverse, y la suerte de anarquía callejera que han creado las bandas de delincuentes debería ser suficiente aliciente para que los ciudadanos dominicanos decidan no cruzar al vecino país. Por desgracia,
Ese escenario no es suficiente y nuestros nacionales continúan arriesgando su pellejo por razones diversas, aunque la económica es la principal de ellas. Es cierto que las carencias que se viven del otro lado de la frontera no son menores y se convierten en una oportunidad única para aquellos que decidan correr el riesgo, porque en Haití pagan por lo que sea. Entonces el gobierno sí pagó por el diplomático, por Carlitín o por Carlos Guillén Tati, debe cerrar la frontera, porque entonces va a tener que pagar por Juan Pérez, por Lucas Mejía, por Alfredo Pérez o por Luis Díaz, por todo dominicano que caiga en la mano de esas bandas. Y entonces esa banda van a atrapar a todo el dominicano que cruce por ahí, porque sabe que el gobierno va a pagar. Eso es como el narcotráfico, digo, como el que usa drogas, que la primera vez la usa y va a querer seguir usándola si es de mente débil. Entonces lo que va a pasar aquí, donde quiera pase un dominicano y lo secuestre, van a tener que negociar porque ya recibieron un caramelo. Entonces no hay consecuencias del otro lado. Realmente se manda la prudencia en estos momentos de que se cierre la frontera y que se haga una prioridad real, nacional, de que esa frontera se selle, no solamente con tecnología, sino más bien también de forma física, que esa valla se hagan los 300 y pico, casi 400 kilómetros que tiene nuestra frontera. Es una situación delicada, muy difícil. Hay mucha presión también de los comerciantes nuestros de Moca, de Samaná, de La Vega, los propios que están en Dajabón, los que se han mudado en Dajabón y en toda la zona fronteriza para hacer negocio, pero la seguridad de la nación, la integridad del territorio nuestro, está por encima de intereses particulares. Claro. Y no debemos llegar jamás a lo que llegó Trujillo, de ceder territorio nuestro en aras de buscar una armonía. Seguimos por ese camino y nos quedamos sin patria, nos quedamos sin territorio. Eso es lo que se busca. Realmente, demográficamente ya nuestro país está invadido, realmente, y aquí hay lugares donde el balance es más de extranjeros que de dominicanos. Entonces, si no tomamos medidas tarde o temprano, y más que todo con la emigración de los dominicanos hacia el exterior, porque no ven futuro ni presente en nuestro país, realmente podría haber un desbalance importante en lo que llamaríamos la nación dominicana. Porque en verdad la gente dice, no, que hay dos países en una isla. No, hay dos naciones en una isla. Estamos claros, porque aquellos realmente ya no podemos llamarlo ni país, es un territorio, pero es una nación que tiene su cultura muy definida. Nosotros somos un país todavía, pero también tenemos nuestra cultura definida, que también están tratando de diluirla. Y eso es lo que nosotros hoy en día tenemos que luchar para que eso no suceda. Está bastante diluida la identidad nuestra, la cultura nuestra, la nacionalidad nuestra. Nuestra gente se va y luego nos regresa. Isaías es un caso raro que se fue y retornó y vino para luchar por la patria en la que él cree, con los valores que él tiene, con la mirada que él tiene de la nación. Entonces, bueno, por eso es un caso excepcional. El que se va del país no regresa. Sobre todo si se va a Europa o a Estados Unidos o a Canadá, o a una nación donde encuentra más estabilidad que aquí, en lo económico, en lo social y en lo político. Eso es una pena. Bueno, y Isaías, el tema que está ahí en lo de Pedernales, hay intentos, hay decisiones gubernamentales de abrir esa franja a inversiones extranjeras, porque hay que procurar el desarrollo de Pedernales. Sin embargo, en otras zonas que se ha abierto nuestra frontera para esas inversiones, la pobreza ha continuado y emplean gente, pero la pobreza continúa, porque al fin y al cabo un empleo no es garantía de desarrollo. ¿Qué mira Isaías que puede pasar con el tipo de política y de apertura a inversiones y de exenciones y la naturaleza de esas inversiones, con la experiencia de Puerto Plata y todo el punto ahí desde Nagua hasta Puerto Plata? Porque en toda esa parte de la costa ha habido inversiones, y en Samaná y en la parte del este, y sin embargo la pobreza ha continuado. Y me decía José Fernández aquí en el programa el día pasado, es un agrónomo amigo, que ya hay puntos de Higüey
donde el 80% de la población es haitiana y no dominicana, y que los principales puestos de trabajo los tienen los haitianos, no los dominicanos. Mira, ¿qué puede esperar Isaías con el caso de Pedernales? En primer lugar, vamos a llamarlo por su nombre. Fideicomiso Pro Pedernales es un saqueo al pueblo dominicano de llevarle 362 kilómetros cuadrados, casi el 1% de su territorio, donde van a establecer prácticamente un gobierno separado del país, porque aparte de la tributación especial que lleva a esa zona por ser zona fronteriza, también aparte de eso se le están dando más excepciones fiscales, por lo que prácticamente allí se hará un gobierno separado del país. Lo de la inversión es una pura quimera, es una pura mentira, manipulación, engaño por todas partes, se manipula. Dígame usted, ¿quién ha invertido un centavo en Pro Pedernales? Absolutamente nadie. El Estado le está regalando, que tampoco no es que vamos a cobrarlo, a 15 centavos de dólar el metro cuadrado, cosa que no lo vamos a cobrar, porque al final al cabo lo que nosotros vamos a terminar pagando el pasivo que quede después de esos 20 años. Entonces le estamos haciendo carretera, le estamos haciendo aeropuerto. A la verdad que es un verdadero saqueo, como se ha hecho con todos los demás, porque la gente no entiende que Barrigol no invirtió un centavo en República Dominicana. Barrigol agarró y dijo que esa inversión le iba a costar 3.500 millones de dólares y sin auditoría y sin nada, el Estado se lo reconoció y ellos se lo llevaron en oro. Después que ellos, que esos 3.500 millones de dólares que supuestamente ellos invirtieron más el 10% de la utilidad neta, que viene siendo casi 4.000 y pico de millones de dólares en total, es que ellos comienzan a darle el 3% al pueblo dominicano. Eso es un verdadero robo, un saqueo lo que se está haciendo en el país. Pasó igual con aquel famoso peaje sombra, que realmente esa gente no invirtieron un centavo, ellos se fueron a los mercados internacionales con un contrato que tienen con el Estado, que el Estado le garantiza una ganancia y un retorno determinado, y hicieron eso. ¿Qué nos costó eso? 1.350 millones de dólares. Entonces, el República Dominicana, con esta manipulación, estos engaños y tantas mentiras, lo que está es realmente siendo víctima de la maquinación de estos que se aprovechan de la ignorancia y de la sobrevivencia del pueblo, que no le dejan tiempo ni siquiera para pensar y darse cuenta de lo que está sucediendo en nuestro país. Ahí ahorita, en esos 362 kilómetros, cuando supuestamente lleguen los inversores, que no es que van a llegar, van a tomar dinero prestado, porque el contrato muy claro lo dice, que a los 20 años se le retornará al pueblo dominicano el pasivo, o sea, el fideicomitido residual. En otras palabras, después que se rebajen todos los préstamos, todo el financiamiento que hayan hecho, en base a eso le van a devolver al pueblo dominicano, que al fin y al cabo lo más probable es que lo que el pueblo dominicano va a recibir va a ser más endeudamiento, porque realmente ha sido un abuso también ver valorado algo. Dígame en qué lugar del mundo usted va a conseguir de que tierra actualmente, para que el pueblo entienda, tarea a 5,000 pesos o el metro cuadrado a 15 centavos. Ni siquiera en el peor lugar del África usted consigue terreno a esos valores, y a esos valores fue que le pusieron, ese fue el valor que le pusieron. Aparte de eso, de que le vamos a construir aeropuertos, que le estamos construyendo carretera, para no con el fin de llevar progreso al pueblo, sino para que nos saquen, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que cobra un trabajador de eso? Son 11.500 pesos, es miseria lo que le pagan. No le pagan ni siquiera lo básico de una canasta básica, de un quintil 1 de la canasta básica. Porque eso pasa igual en Punta Cana. ¿Qué te dice la gente? Esto es una jaula, ¿cómo que dicen? Una jaula de oro. No recuerdo bien, porque tampoco pagan, no le van a pagar, y ahí lo que van a llenar eso de extranjeros, de personas, porque ahí eso va a ser otro país con sus leyes propias. No sé si tú recuerdas que ahora justamente hace poco el gobernador de la Florida tuvo que enfrentar a Disney, que tenía 50 años,
haciendo ellos su propio gobierno allí, implementando su cultura y haciendo todo lo que entendía que tenían que hacer para atraer personas. Y eso mismo es lo que van a hacer ahí en Pedernales. 362 kilómetros que nosotros perdimos de nuestro territorio para entregárselo a una élite financiera que no tiene alma, ni tiene rostro y mucho menos corazón. O sea, nosotros estamos siendo depredados y realmente no nos estamos ni siquiera dando cuenta. Bueno, el cuadro es más grave de lo que uno puede imaginarse, y lo grave de todo es que el pueblo ve la cosa y todo sigue pasando, y los políticos nuestros, los que están encaramados en el palo, actúan como que esto es una hacienda que ellos heredaron de sus padres y que pueden disponer de todo. Vamos a una breve pausa, Isaías. Retornamos con usted y con don Roberto Payano, que nos ayuda a entender estos fenómenos, o al menos a levantar una voz de alarma para el pueblo dominicano. Pausamos, señor director.